Internet grabando. Déjenme compartir pantalla. Compartir pantalla. Esta parte de acá. Compartir. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Lo que estoy compartiendo. ¿Sí? ¿Me confirman? Ups. Sí, sí se puede. A ver. Vamos a ver. Entonces, el ejercicio del taller, vamos a ver si lo podemos resolver. Aunque por aquí no tengo el archivo, déjenme ver si lo busco. Hasta eso, ¿cómo van con los proyectos? Ya quieren proyectos. Creo que algunos ya quieren proyectos, ¿no? Otros ya están trabajando en el proyecto. Ya tengo el ejercicio. A ver. ¿Se me escucha bien, no? Sí, sí, sí. Ya, a ver. Por si acaso lo tengo por aquí. Dice entonces, el inicio del taller, lo que le pedía básicamente era, o sea, el punto A, que básicamente era determinar, eso se lo puedo abrir. Aquí está. Sí, que le pedía básicamente en el punto A, para una unidad determina una relación de potencia aparente del transformador con respecto a la potencia aparente como transformador en función de NC y NCE. Esto fue lo que hicimos en la ayudantía, esto aquí no había mucho problema. ¿Sí? El diagrama trifásico, el que muestra la línea de alimentación, el banco de transformadores trifásicos y la carga trifásica. Bueno, esto es lo que más hay que hacer, ¿no? Bueno, dice determine el voltaje y la corriente. Bueno, esto lo vamos a hacer. Y encuentra una expresión para relación. Simplemente quiere encontrar una expresión en función de A el banco como A el transformador monofásico, o sea, A trifásico en función de A monofásico, que eso también lo hicieron bien, casi la mayoría. No les pedía calcular el valor, simplemente dejar una expresión. Sí, entonces hasta ahí está bien. La cuestión era cómo conectaban esto de aquí, porque esto era un elevador. Y yo bueno, pues en la ayudantía expliqué un reductor. Pues, vamos a ver. Con un elevador, ¿sí? Un elevador, voy a buscar el mismo esquema. Entonces vamos a hacer la conexión, que lo que me dicen, con la conexión de Y. Y que va a ir de 78 a 500K. ¿Sí? Me dicen que la carga es de potencia unitario y me dan esta potencia para la carga. No le escribí aquí, pero la carga está conectada en estrella, igual también ese mismo día también se los dije. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer la conexión, vamos a comenzar a dibujar. Entonces tenemos el transformador, si es reductor, sería algo así. Uy, está feo. A ver. Sería uno. Otro. Otro. Yep. Entonces, dice que se conectaba en delta Y. Bueno, siempre se suele poner delta YN, ¿sí? Porque a la conexión en Y, con estrella, siempre se le suele aterrizarla. También hay sin tierra o estar sin aterrizado, pero por lo general siempre se conecta así. Entonces, bueno, si aquí tenían su línea de alimentación, entonces aquí tenían los terminales correspondientes. Aquí no se olviden de las marcas, que es importante. Las marcas transformadores. Entonces, en la conexión en delta, como no pedía ningún desfase y ningún índice horario, simplemente tal cual, aquí pues obviamente ibas a tener
los dos terminales por donde vas a conectar la parte que se va a elevar. ¿Sí? Ya, también es muy importante aclarar que aquí me dice que va de 178 a 500. Entonces aquí yo voy de 178 KB a 500 KB. ¿Sí? Entonces conectamos. Ahora sí. Bueno, aquí podemos definir. Primero conectamos. Entonces, si esto es delta, entonces voy a conectar. Este se conecta. Terminal de aquí. Si esta es la marca, entonces yo voy a conectar con la marca. Fase A. Y luego, pues, conexión en delta. Simplemente es consecuente, ¿no? O sea, la que va sin marca con la con marca, luego sin marca con marca y regresa. O sea, básicamente es formar la delta, donde un punto va a llevar marca y otro no. Y ese que no lleva marca se va a conectar con el que lleva marca. Y ese que no lleva marca se va a conectar con el que lleva. Entonces, esa se forma la delta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que intentar hacer en la parte primaria, que va a ser la parte que se va a elevar. Entonces, aquí conectamos aquí acá. ¿Sí? Ojo, solamente esto es primario. ¿Sí? Ojito, esto es primario, nada más. Y ahí, secundario, ¿qué es? Todo esto que está acá. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, listo, conectamos aquí. Pero un momentito, voy a hacer algo aquí, antes que sea mejor. Así, ahí sí. Ya. Ya, lo conectamos aquí. De igual manera. Ya, entonces, y pues sacamos en el punto común entre aquí. Entonces aquí sacamos. Esto es A, se conecta de aquí a aquí. Espérense, estoy haciendo mala conexión. Así no es. Así no es. Disculpen, sería así. De aquí, el terminal es el de acá. Ahí sí. Ahí sí. El terminal es el de aquí, o sea, el de acá. Entonces yo saco de aquí A, de aquí saco B, de aquí saco C. Y este punto de aquí retorna hacia A. ¿Sí? Este punto de aquí retorna hacia A. Este que está aquí. Pero para, bueno, vamos a ponerlo para aquí. Sí, ahí está. Así es, así es. Sí, así es. Disculpen ahí. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Duda o cualquier alguna pregunta que tengan? ¿No? Todo bien. Bueno, entonces eso era el primario, está bien. Entonces ahora, para conectar la segunda parte que es secundario, como te decía en Y, ¿sí? Y planteabas aquí tu carga, ¿no, verdad? Tu carga, ¿qué era tu carga? Tu carga era una carga conectada en Y. Por lo cual, planteo aquí mi carga conectada en Y. Uy, creo que me quedó muy al frente. Tengo que más para atrás. Ahí. Ya, ahí está mi carga en Y. Entonces, si esta es la marca, tomo la condición en Y. Por lo general, si conectamos de manera normal, siempre por donde sale marca, es por donde están los terminales y hay un punto en común. ¿Sí? Entonces conectamos de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a acá. ¿Sí? Listo. Tenemos la conexión.
Ahora, ¿qué me decían con respecto a los voltajes? Me decían que esto iba a llevar de cuánto, de este voltaje de aquí, que tiene que ser 138 K, a este voltaje de acá, que tiene que ser 500K. ¿Sí? 500K. A mí lo que me piden es este voltaje que está aquí, el voltaje de la carga. Voltaje, vamos a llamarle, si esto yo le defino como línea A y este como línea B, el voltaje VAB. ¿Sí? Aquí va a estar la corriente de línea I sub A, la corriente de línea I sub B y la corriente de línea I sub C. ¿Sí? Entonces, listo. ¿Qué más me solicitaban? Sí, sacar este voltaje VAB, era una de las preguntas. Sí, me preguntan. Yo recién llegué y ahí, ¿por qué no unieron al secundario el delta? El secundario del delta, o sea, el Y te refieres, el punto en común. Ah, es el Y, Ya. los neutros. Eh, ¿Lo puedo hacer? Sí, si quieren lo puedo hacer. O sea, yo digo como para que no se vea tan abultado, pero creo que, bueno, si te gustan, aquí puedo poner en delta. El punto en común. Aquí y aquí. Y esto es neutro. Listo. Ahí está la condición. Ya. Y entonces, necesito encontrar cuánto vale B a B. Pero para eso necesito primero saber cuánto vale el voltaje acá. Para poder hacer la malla de Kirchhoff y poder sacar ese voltaje. Entonces necesito saber cuánto vale este voltaje de aquí. Lo voy a llamar B2' porque B1 ya sé cuánto vale. Voy a llamar B1'. ¿Sí? Entonces, aquí no me va a hacer espacio. ¿Dónde lo hago? Chuta, que si bajo después no me la malla. Bueno, no importa, no importa. Lo hacemos aquí y luego lo pasamos abajo. Entonces, bueno, aquí pueden hacer una malla aquí, en esta parte de aquí, porque tienen que estos 500K, ¿sí? Aquí va a ser igual a la suma de los voltajes de este voltaje B1' más este voltaje B2'. Creo que eso casi todos lo hicieron. Bueno, todos los que plantearon bien, pues. 500K, ¿sí? Va a ser igual a la suma de estos voltajes. B1' más B2'. Entonces aquí yo puedo despejar cuánto vale B2', perdón. Es igual a los 500K menos B1'. Esto, cierto, me olvidaba. B a B referencia a 0 grados también daba. Listo, es esta referencia aquí. B a B. Entonces, esto, ¿cuánto daba? Esto salía 362 a un ángulo de 0. Y pues básicamente si aquí yo defino B2', y aquí B2', no me voy a poner a calcular toditos eso, porque simplemente yo sé que si estamos en secuencia positiva, que también se los decía, o también, sí, también se lo dije, creo, ¿no? Simplemente, si esto era 0 grados, los otros voltajes van a estar de la misma magnitud, pero desfasados 120 grados. Entonces, B2', ya vimos que era 362, con un ángulo de 0. Entonces, B2', va a ser igual a lo mismo, a un ángulo de menos 120, y B2', va a ser igual a 362 a un ángulo de menos 240, que es lo mismo que 120. Listo, ya tienen los voltajes aquí. Una vez conocidos esos voltajes ahí, ahora sí vamos a que plantear la malla para sacar de AB. Entonces, entonces, planteo la malla en el sentido de esa corriente verde que ven ahí. Entonces, aquí mi voltaje de AB. Esto llega aquí, fíjense, aquí baja.
y este es mi malla. ¿Sí? Desde el punto de partida al mismo punto. Eso es una malla. ¿Ya? Entonces, yo ahí tranquilamente puedo... Entonces, ¿yo qué puedo decir? ¿Qué me dice la malla? Solo que no me queda espacio para escribir y creo que está muy abultado esto. Esto voy a borrar porque trancado esto. Bueno, vamos a ver. Entonces, menos BAB, ¿sí? Bueno, no sé cómo hagan las mallas, pero espero que, bueno, menos BAB, menos B2', más B1', más, bueno, inclusive puedo tomar todo este voltaje de aquí, pues, ¿no? Entonces yo puedo decir menos BAB, ¿sí? Menos B2', más 500K, igual a 0. Esa es la malla. Menos BAB, ¿sí? Menos B2', más 500K, es igual a 0. De aquí, yo despejo BAB. Entonces BAB, aquí va a ser igual a 500K, ¿sí? Menos B2'. Si tienen alguna duda o algo se me está pasando por alto, me tienen y explicamos, ¿no? Estoy colocando mal un valor, por favor, me dice. Ya, entonces... el 500K, ¿a qué ángulo está? Pues obviamente está en fase, entonces eso también está a 0 grados. Al igual que aquí, este es el voltaje VAB mayúscula, me olvidaba de colocarlo aquí. VAB mayúscula, ¿sí? Y su ángulo es a 0 grados. ¿Sí? Este es el voltaje de acá, el voltaje que se va a elevar, y su ángulo al estar aquí de frente a frente con esta bobina es a 0 grados. ¿Sí? Y ahí acá en el voltaje BC va a estar ¿cuánto? Menos 120 grados. Porque estamos tomando secuencia positiva. ¿Sí? Porque tenemos este mismo voltaje. Solo que no quiero rayar todito porque después se ve muy abultado esto. Pero creo que es importante, así que lo voy a hacer. Acá igual, pues, ¿no? En cambio, este voltaje de aquí, fíjense que es como referencia. Por eso es que yo les quería aquí, en vez de hacer este puente está acá arriba, les quería colocar directamente aquí A. Entonces que ahí saben que este es el voltaje BCA, ¿no? Voltaje BCA. Pero bueno, no importa, no pasa nada. Sí. O díganme, ¿así se entiende esto que está aquí, que se vaya para acá o quieren que para que tengan una mejor visión? Porque se puede borrar esta línea de aquí y lo puedo colocar directamente aquí A. Y aquí ya se ve más claramente que esto es el voltaje BCA. ¿Sí? ¿Así está bien o cómo les parece? Para que se entienda bien este ejercicio. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No digo que sí está bien, sí, sí se entiende. Ah, ya. Entonces, porque aquí es el voltaje más y el menos vendría acá. ¿Ya? Ahí vendría el menos, pero como para no hacer ese chistecito. Profe, Sí, sí. ¿y habría otra forma de hacer ley de voltajes de Kirchhoff ahí? ¿Con el neutro? También hay otra forma. También hay otra forma, pero ahí, bueno, ya vamos a revisar, ya vamos a revisar. Pero sí, también hay otra forma de hacer voltajes con el neutro. Aquí con A. Ahí saldría el voltaje de línea neutro de la carga. Ajá, exacto. Entonces, aquí tienes 138. Ah, 120 grados. Entonces, ahí están los voltajes. Simplemente armas aquí la malla y obtienes directamente cuánto vale BAB. ¿Sí? ¿Cuánto es aquí? 300. Bueno, aquí para colocar el ángulo una vez. Aquí es a 0 grados.
menos, esto es 362 a un ángulo de B2' vale menos 120 grados. ¿Cuánto les da esto, por favor? Déjenme ver. 500 a 0 grados menos 62. Sí. Este voltaje VAB les está dando 749. ¿Qué pueden observar aquí? ¿Alguien que se dé cuenta de esto? Creo que sí vi este doble voltaje en algunos talleres. Sí, hasta aquí sí plantearon bien el ejercicio. Sí, hasta aquí sí. Claro, pero usted dice, chutica, ¿cómo que el voltaje VAB aquí me da 749K? Esto está en kilovatios, por si acaso. Esto está en cable, por si acaso. Y yo tengo aquí un voltaje de 500 y aquí me da como 700 y pico. Claro, porque si yo digo que este es el voltaje que está aquí, esto es un voltaje línea neutro. Entonces, si yo quiero saber este voltaje cuánto es línea a línea, simplemente lo multiplico a 500 por raíz de 3 y me da casi 870. Entonces, tiene sentido que este voltaje línea a línea sea menor que este voltaje línea a línea de acá. ¿Por qué? Porque esto es lo que se va a elevar. Entonces, yo no puedo tener aquí un voltaje mucho más grande que lo que voy a elevar. Eso quiere decir que por algún otro lado me están enviando más voltaje. ¿Y eso por dónde? ¿Sí? O en vez de tener aquí una caja, tengo un generador para estar teniendo más voltaje que lo que me está dando aquí. Entonces, eso es una forma de comprobar. Fíjense que di este valor, pero aquí tienes 500K. Pero fíjate que esto es línea neutro, ¿sí? Línea neutro. Entonces, si multiplico esto por raíz de 3, esto multiplicado por raíz de 3 tiene que ser obviamente mayor que esto que está acá. Y sí lo es. No, sí lo es. No. Entonces, pilas con eso. Entonces, este es voltaje VAB, vamos a sacar voltaje BBC y BCA. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Y el ángulo, cuando vaya a hacer esta malla de aquí, voy a involucrar al B23', perdón. Entonces, aquí el ángulo va a ser para 120. Simplemente en mi ecuación, voy a mi ecuación y le pongo más 120 y me di cuenta que me da la misma magnitud. Sí, gratitud. Aquí cuando vayan a hacer el BAB, BBC y BCA, el BBC, cuando vayan a plantear aquí la malla, va a ser con el B23', con este que está aquí. Y ese de ahí está a 120. Entonces simplemente sería los 500 a 0 grados menos 360 y 2, ¿sí? A 120. ¿Cuánto les da eso? Lo mismo, pero con una magnitud de menos 24.72. Y cuando vayan a hacer el BCA, lo van a trabajar como, por eso les decía, esta malla que van a hacer aquí va a ser con el voltaje que está acá, B2'. Y B2' está a 0 grados. Por tanto, va a ser nomás la resta y ya va a estar a 0 grados. Aquí está a 0 grados. ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿Duda, pregunta? Muy bien.
Entonces, con eso ya sacaban los voltajes. Y para sacar las corrientes, primero, ¿qué carga era? Era una carga en Y. Yo les expliqué justo en esas ayudantías qué pasaba con una carga en Y, y qué pasaba con la potencia en Y, qué pasaba con la potencia en delta. Entonces, al estar en Y, ¿sí? Entonces mi ecuación de potencia trifásica iba a ser igual a ¿qué? A la dije 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea por el factor de potencia. ¿Sí? Sí. Y este es el factor de potencia de la carga. De lo cual yo de aquí tranquilamente, bueno, esto es en magnitud, pues, en magnitud. Pero yo no quiero magnitud, yo quería en fasor, porque me piden en fasor. Entonces si yo quiero en fasor esto de acá, ahí ya no entra en juego esto de aquí, porque esto de aquí se puede decir que viene implícito en la ecuación fasorial. ¿En cuál? En ese trifásico, fasorial es igual a raíz de 3 veces el voltaje de línea fasorial por la corriente de línea igual fasorial. ¿Sí? Entonces, si yo aquí despejo la corriente de línea, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar ese trifásico entre raíz de 3 voltaje de línea fasorial, este es fasor, y todo esto conjugado. ¿Sí? Conozco voltaje sí, la potencia no la conozco explícitamente, pero me la dicen implícitamente sí. Entonces mi potencia que va a ser igual a la magnitud S, que dice que son 250 m, a un ángulo de coseno a la menos 1 de 1, que eso es 0. Entonces 250 m a un ángulo de 0 grados. Aquí voy a dar una recomendación. MBA en fasor. ¿Qué pasaba si yo les ya? Bueno, aquí tiene la potencia, ¿no? Y si con esto, ¿qué pueden decir? Mejor comencemos así. Con esto, ¿qué pueden decir? Que la carga es resistiva, netamente. Porque el factor de potencia es 1. Entonces, yo tranquilamente yo les podía dar la potencia activa y les podía dar el factor de potencia. ¿Sí? Y ustedes iban a aplicar esta fórmula también igualita. O sea, si me dan potencia y me dicen que el factor de potencia es igual a la unidad, entonces esto implícitamente me están diciendo que es una escala resistiva. Por tanto, yo puedo aplicar esto que está acá. La misma ecuación para hallar IL en este caso, que es lo que más se suele pedir, porque BL tú lo hallas con la conversión de voltaje y todo lo demás, pero IL es lo que más suelen pedir. Entonces, sabiendo la potencia y sabiendo que el factor de potencia es unitario, yo ya puedo sacar IL, ¿no? ¿Sí? En pocas palabras, cuando la carga es resistiva, esto ya lo vieron también en circuitos eléctricos, la potencia activa es igual a la potencia aparente. ¿Listo? Haciendo este cálculo hallaban tanto la corriente IA como la corriente IB como la corriente IC. ¿Sí? Y eso era todo el ejercicio. Que esto es así, menos 120. Discúlpeme un momento, que creo que hice mal el cálculo y nadie me dice nada. Esto es menos 120. ¿Sí? Esto es menos 120. Allá, esto es menos 120. Un ratito. Menos 120. Y esto menos 2' es más 120. 120. Eso me quedó. A ver, este es menos 120. En la malla de aquí, sí, menos 120. Y 2' es más 120. ¿Cuánto me da eso? Me da menos 95. Voy a colocar los ángulos y nadie dice nada.
Estén atentos por favor con la calculadora. En tal caso, después me equivoco en algún dato. Ya, esto es menos 95. Ahí sí tiene sentido. Antes no tenía. ¿Por qué antes no tenía? Porque lo lógico es que este voltaje de fase anda acá con 120. Si aquí tenía 24 y aquí menos 24, no, algo está pasando ahí, algo está mal. Y lo lógico es que el que esté siguiente, el BCA, esté también desfasado 120 con respecto a BBC. Entonces, por favor, ojo con eso. Ojo con eso. Esto aquí está 120 y la resta es con 0. El que está arriba es 0. Claro, ahí sí. Ahí sí. Este es 144. Entonces, esto. Si quieren, hallamos las corrientes para que vean cuánto sale. Sí. O ya. Sí, ¿no? Bueno, vamos allá. Entonces, la corriente ya cuánto sale. Si alguien ya lo tiene, por favor, me lo dice. Estos son los 250 M dividido para raíz de 3 por el voltaje línea a línea, y ese voltaje, si tomamos IA, ese voltaje BAB, ese voltaje es 149.7 a un voltaje, a un ángulo de, perdón, 24.32. Y esto conjugado, ¿cuánto les queda eso? Y esto está en kilo. Sí. 250 por 10 a la 6, un ángulo de 0 grados. Esto está con 0 grados. Dividido por la raíz de 3 veces el voltaje de línea. 0.7, un ángulo de 24.72. Y esto es por 10 a la 3. 250 grados, raíz de 3, 7 por 9.7, raíz de 3, 7 por 9. Esto me da 192,57. Da un ángulo de 24.72. Pero positivo. ¿Por qué? Aquí hay trabajo. Listo. Por favor, preguntas, dudas. Si ven que es de otro mundo elevador, es lo mismo que una ayudantía. Profe, Sí, sí. si fuera delta, como el voltaje AB sería el mismo, solo cambia que para calcular la corriente, en vez de dividido por la raíz de 3, es dividido para 3. ¿Sí? Exactamente, exacto. Ajá. Es dividido para 3. Ya vamos a ver eso, ahorita mismo. Bueno, y fíjense aquí, ¿no? Característica de una carga resistiva. Característica de una carga resistiva. ¿Quién me dice? ¿Qué pasa con su voltaje y qué pasa con su corriente? Están al mismo ángulo. Exactamente. Están en fase. Están en fase. Entonces, ¿para qué calcular todas las corrientes? Simplemente pongo esta magnitud que ya encontré y los mismos ángulos de voltaje. Listo. Ya estaría. 0.527. 22. 527. Y el ángulo a los que están arriba. 72. Y abajo ya me da 58. Listo, ya está.
Eso es todo. Otra forma como lo pueden encontrar es como 0.192 kiloamperios, pero es lo mismo, simplemente utilizan la función kilo, el prefijo kilo, ¿no? Sí, y ahí está la respuesta. Ah, y lo que decía el otro compañero, claro, si ya tienes, si la carga estuviera en delta, entonces tu potencia trifásica de manera general es 3 veces la potencia monofásica. De manera general. Entonces, de manera trifásica es igual a 3 veces potencia monofásica. Pero, ¿qué pasa en delta? Que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. O en otras ocasiones, como decía un compañero, no hay voltaje de línea. Claro que no hay voltaje de línea, pero para poder hacer el análisis, tú asumes que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Que es lo mismo que decir que el voltaje de línea no hay, ¿sí? De una u otra manera para poder intentar llegar al análisis y poder plantear la ecuación que queremos plantear. Entonces, aquí tú dices que esto es igual. El voltaje es voltaje de fase, por lo tanto, esto es igual a voltaje, como tengo de línea, voltaje de línea, por corriente de línea, conjugado, si esto es fasor. Y ya está, función delta. Si quieres magnitud, igual. Si quieres magnitud, sería trifásico, es igual a 3 veces voltaje de línea por corriente de línea por el coseno de voltaje de la corriente, que eso es igual al coseno del ángulo. Y esto es igual al factor de potencia. ¿Sí? Entonces, en delta cambia la cosa. ¿Sí? Y estaría este ejercicio. ¿Alguna duda, por favor? ¿Sí? Profe, ¿sí puede explicar eso con neutro, la ley de Kirchhoff? ¿Cómo Ah, ya. quedaría más? Si aquí aplicabas el neutro, si aquí aplicabas el neutro, aquí puedes conectar estos dos neutros aquí, en uno solo. ¿Sí, no? Y aquí se te arma una malla. Y esta parte de aquí ya ustedes la pueden hacer. Aquí, y aquí ya puedes añadir este voltaje así, por ejemplo. Bueno, ahí vas al mismo punto. Ahí esa media igual a 0, perdón. Ups, no puedo lograr esto ahora. Ah, no, ahí está. Entonces, puedes hacer la malla aquí así, de este tipo. Sí, llegabas al neutro. Pero aquí, ¿qué voltaje allá vas? Allá vas el voltaje de la carga monofásica. Bien, este que está aquí. Porque aquí tienes un A y aquí N. Entonces, esto aquí va a ser una caída potencial de AN. Y aquí planteas tu malla, tu ecuación, y sacabas los valores. ¿Sí? Que quieren que... ¿Sí? Pero si hago así, quedaría 500, 500K. 500K igual a BAN. Sí, y si yo multiplico eso por raíz de 3, no me sale lo que encontramos como voltaje AB, VAB. ¿Cómo te da? Sale 866. Claro, ese es el voltaje línea a línea, en este caso de la carga conectada en estrella. Eso es sin considerar el autotransformador. ¿Ya? Porque el autotransformador, a ver, ¿qué pasa con el transformador? Tiene un devanado extra, que es este devanado de aquí, que al tú aplicar esa malla no lo tomas en cuenta. Este devanado que está acá. ¿Sí? Este devanado que está aquí. Si tú no tomas en cuenta la caída de ese devanado de ahí, entonces te va a dar lo que tú me dices, los 800 y pico. Pero al ser autotransformador, como ese va a variar, porque en teoría lo que aquí tienen, muy aparte de lo teórico, es un bobinado. Déjenme ponerlo más abajito que sea mejor. Lo que ustedes aquí tienen es un bobinado
Y aquí tienen tipo por así decirlo, un bobinado variable, que ustedes mediante este control de aquí, porque esto de aquí, bueno, en general nosotros lo tomamos aquí, que está a la mitad, pero esto hay varios taps y varios niveles de voltaje. Entonces, eso lo que va a hacer es cuadrar su voltaje dependiendo del requerimiento de los demás o de lo que se requiere. Entonces, si tú aplicas esa malla que estás aplicando ahí, sí está bien, pero lo que estás considerando es que estás en un transformador monofásico normal. ¿Sí? Monofásico normal. Entonces, si me pidieran encontrar el voltaje de línea neutro, yo ya tengo que aplicar la malla directamente que tenga que ver con el neutro. Y si me piden voltaje línea a línea, esa malla que aplicamos ahorita. Porque si hago si me piden voltaje de línea neutro, yo primero encuentro voltaje de línea y divido por la raíz de 3. Bueno, también estaría bien. Sí, pero la cuestión es lo siguiente, que al tú hacer directamente la malla con el neutro, lo que estás planteando es que directamente, ¿sí? Directamente no estás considerando este bandado de acá, en la malla que planteamos acá, pues. Y siempre y cuando se cumpla esta conexión. Entonces, si planteas directamente para sacar línea neutro y lo planteas como tú mencionas, claro, sí estaría bien. Pero de manera general, cuando planteas acá para B a B, no va a estar del todo correcto. Por lo que te digo, porque este bandado de acá también va a representar una caída de tensión. Entonces, yo lo que recomiendo es que siempre en estos tipos de ejercicios se plantee la malla aquí. ¿Sí? Y esto se hace porque no se conoce cuánto es la tensión B2' y B2' y B2' 3'. Se sabe que va de un voltaje a otro, pero no se conoce esta tensión aquí. ¿Ya? Donde todo eso de aquí ya es interno. ¿Sí? Ya es interno. ¿Alguien ha decidido otra pregunta o algo? O sea, sí, digamos entonces si me piden voltaje línea neutro considerando el autotransformador, hago voltaje línea línea y luego sí divido por la raíz de 3 y ese voltaje línea neutro va a ser considerando el autotransformador. Sí, ahí sí. Ajá. Ahí. Sí. Buena pregunta, sí, exacto. Aunque estos ejercicios yo lo coloqué porque cuando vi la materia, el ayudante en ese entonces los planteaba y eran interesantes porque serían como introducción para lo que se viene después, que es conexiones trifásicas, conexiones de banco trifásico. ¿Sí? Entonces, estos ejercicios eran interesantes porque te daba una noción de básicamente cómo más se pueden conectar transformadores. ¿Sí? Esto el ingeniero de la parte teórica no lo explica, ¿sí? No esperen que lo explique y tampoco esperen que vaya a explicar este tipo de conexiones de autotransformadores. No va a explicar, pero yo siempre suelo hacer este tipo de ejercicios. ¿Sí? Entonces, igual, en todo caso, con el taller, lo que vamos a hacer es, a lo mejor este viernes, va a ver si pongo no sé si tomar taller aún, pero si es así, entonces tomaré una pregunta en compensación para el taller. Para los que se cayeron, si la quieren realizar, hay puntos para esa pregunta. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Duda, pregunta? Ninguna. Díganlo ahora. Sí, porque en realidad estos temas como transformadores no son tan comunes, la verdad. Sí. Yo más que todo los pongo es para intentar como una introducción a condiciones trifásicas para que tengan una idea más clara. Pero no son muy comunes ni las suelen tomar, porque no hay muchas aplicaciones, con este tipo de conexión.
especialmente en esta parte de la materia. Ya cuando vayan a materias más avanzadas, ahí sí ya hay otras aplicaciones que ahí se consideran otro tipo de conexiones y otro tipo de análisis. Pero para este caso simplemente es bueno saber estas conexiones aquí. Es bueno, por lo menos entenderlas y ver que también en auto yo puedo conectarme acá. Listo, esta es una conexión de IN. Sí, también vi que en la parte teórica habían avanzado con transformadores en paralelo. ¿Sí? ¿Me confirman eso, por favor? Sí, sí avanzamos. Transformadores en paralelo. De ese tema casi no tengo muchos ejercicios porque es un tema que es más teórico. Porque como les digo, aplicaciones prácticas no hay. No hay cálculos tan complicados ni diferenciados con respecto a lo que se da. Pero aplicaciones prácticas se van a encontrar unas que otras. Inclusive mi proyecto que yo hice en maquinarias también se basó en transformadores en paralelo, pero fue un poco más general. Entonces, lo que voy a hacer es pasar un folleto con ejercicios resueltos, donde de ahí pueden practicar. ¿Sí? Es que lo que ahorita básicamente quiero hacer es darle condiciones trifásicas, porque muchos de sus proyectos ya están con condiciones de banco de transformadores. Entonces quisiera revisar ese tema ahorita. No sé si les parece bien. ¿Me confirman? Sí, está bien. Sí, porque muchos de los proyectos de ustedes son con bancos trifásicos y piden conexión DIN. Sí, puedes dar como una introducción nomás a eso de las condiciones que era para paralelo. Es que me confundí un poco con algunas cosas. Condiciones la que dan para paralelo. Ya, O entonces sea, para vean. que la conexión en paralelo sea correcta. Ok, las condiciones para poder conectar transformadores en paralelo a lo que te estás refiriendo, ¿no? ¿Sí? Sí, Esperen un momento, déjenme ver si por aquí encuentro un ejercicio. Ya, denme un ratito.